Hola mujeres hermosas, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 689 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Señor Jehová, gracias porque tú eres poderoso, Señor, porque nos has traído a tu presencia para seguir escudriñando tu bendita palabra, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nosotros creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, es veraz, es inerrante, es divina, es certera, es eficaz, es poderosa, Señor, es viva, está soplada por ti, Señor. Tú inspiraste, Padre Santo, a los hombres a escribir tu palabra, Señor, que tú mismo, mi Dios amado, le soplaste, Señor. Así que te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el poder de tu palabra, Señor, que puede salvarnos, puede santificarnos, puede corregirnos, puede instruirnos, puede edificarnos, restaurarnos, renovar nuestra mente, Señor, renovar nuestras decisiones, Padre, nuestras palabras, nuestras acciones. Así que, mi Dios amado, en esta mañana te rogamos que, por favor, Padre, permita, Señor, que estemos sensibles al poder de tu palabra, Señor, mientras la estudiamos, mi Padre amado. Por favor, Señor, habla a nuestro corazón. Padre, por favor, mientras que estamos estudiando, no permita, Señor, que nada nos interrumpa, Señor. Por favor, seas tú, mi Dios amado, ese escudo protector a nuestro alrededor, alrededor de nuestra mente, de nuestros oídos, de nuestra casa, Señor. Que nadie toque la puerta, Padre, que no suene el teléfono, mi Dios amado. Que nada interrumpa este tiempo de nosotras contigo, Señor, por favor, Padre. Y por favor, Señor, háblanos que tus siervas escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel, capítulo 9, y vamos a estudiar los versos del 1 al 10. Primera de Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor así. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, su padre, por lo cual dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonando la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, andad, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Amén. Mujeres hermosas, aquí en el verso 1 podemos ver que Saúl viene de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Era benjaminita. Y de acuerdo al libro de los jueces que ya hemos estudiado, ¿verdad? ¿Se acuerdan quiénes eran los benjaminitas, mujeres hermosas? Los benjaminitas eran unos perversos. ¿Se acuerdan que en una ocasión quisieron violar a un levita?
Pero como obviamente el levita no quiso ser violado, les dio a los varones de ahí de Benjamín a su concubina, a la cual dice la palabra del Señor que la violaron toda la noche hasta que ella pues murió, ¿verdad? Y creo que eso es un dato muy interesante, mujeres hermosas, que debemos recordar, porque de esa tribu perversa viene Saúl. El verso 2 nos dice cómo era Saúl, ¿verdad? Nos dice que era un joven hermoso y alto. Y el que nos diga que es un varón, un joven hermoso y alto, lo entendemos, ¿verdad? El que sea hermoso y alto, ¿verdad? Eso nos queda bastante claro. Pero cuando dice que era joven, ahí como que no nos queda muy claro, porque la Biblia usualmente llama joven a un niño a la misma vez que llama joven a un hombre de 40 años, ¿verdad? Así que no sabemos con exactitud cuántos años tenía Saúl en ese momento aquí en el capítulo 9, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, estoy segura de que 20 años no tenía, porque si ustedes leen ahí en casita el capítulo 13, ahí van a ver que Saúl ya tenía a Jonathan, o sea que ya era papá, ya tenía a su hijo Jonathan, y Jonathan no era un niño chiquito, igual en ese tiempo ya estaba grande, porque hasta dice ahí en el capítulo 13 que Jonathan estaba a cargo de un grupo de varones. Y en el verso 1 ahí del capítulo 13 usted va a ver que no había mucho tiempo que había pasado que Saúl se había hecho rey. Así que eso quiere decir que entonces aquí en el capítulo 9 definitivamente Saúl no tenía ni 18 ni 20 años, ¿verdad? Mínimo tenía entre 38 y 45 años, pero igual pudiera ser que era ya más grande, ¿verdad? Pero en la Biblia pues lo llaman joven porque comparado con un anciano, pues claro, estaba joven, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, ¿se acuerdan de ese versículo que les dije el día lunes? Que por cierto me disculpo que ayer no pude grabar, mujeres hermosas, pero no fue que yo no quise. Se presentó algo, así que lo siento mucho que no pude grabar, pero vamos a continuar con nuestro estudio, mujeres hermosas. Amén. Pero el día lunes yo les cité Oseas 13:11, que dice: en mi enojo te di rey y en mi ira te lo quité, ¿verdad? El Señor le está hablando a Israel, ¿verdad? El pueblo había rechazado al Señor como rey porque estaban cansados de vivir por fe. Ellos querían un rey como las demás naciones y el Señor en su enojo les dio un rey, ¿verdad? Bien mundano, por cierto, como los reyes de las otras naciones. Y conforme vayamos desarrollando el estudio, mujeres hermosas, vamos a ver por qué les digo que bien mundano, ¿verdad? Dice el verso 3 que se perdieron las asnas del padre de Saúl y su padre le pidió, ¿verdad?, que fuera a buscarlas. Le dice, toma un criado y ve a buscar las asnas. Y todo parece indicar que aunque Saúl ya era un hombre pues casado, ¿verdad?, con hijos, vivía con su padre. Esa era la costumbre de antes, ¿verdad? Y dice la Sagrada Escritura que sí, Saúl tomó a uno de sus criados y se fue a buscar las asnas de su padre, ¿verdad? Saúl, mujeres hermosas, significa pedido o deseado. Y yo creo que es un nombre bien adecuado, ¿verdad?, para lo que el pueblo quería, porque el pueblo estaba pidiendo un rey, ¿verdad? O sea, pidieron y Dios les dio lo que pidieron, ¿verdad? Les dio a Saúl, que significa pedido, ¿verdad? Y el verso 4 dice, vamos a leer nuevamente el verso 4, mujeres hermosas. Dice, y él pasó del monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo, que aunque Saúl y su familia eran de la tribu de Benjamín, no vivían con su tribu, sino que vivían entre la tribu de Efraín, ¿verdad? Porque dice aquí en el verso 4 que pasaron Saúl y su criado de Efraín a Salisa y de ahí a Salim y de ahí a Benjamín, ¿sí ven? Y luego a Suf y no encontraron las asnas, ¿verdad? Tal vez Cis, el padre de Saúl, al ver la maldad de los benjaminitas, pues quiso llevarse lejos a su familia para que no fueran como ellos o para que pues los otros no les hicieran daño a ellos, ¿verdad? Y por eso vemos que Saúl era obediente a su padre. Si se hubieran quedado a vivir con los benjaminitas, tal vez Saúl no hubiese sido tan obediente, ¿verdad?, como lo vemos que lo es aquí, ¿verdad? Cuando Cis le mandó a Saúl a buscar las asnas, Saúl ni lo pensó, ¿verdad? Se fue, tomó al criado, como le dijo su padre, y se fue a buscar las asnas, ¿verdad? Pasamos de ver
la historia de Moisés con 2 hijos obedientes, a Elí con 2 hijos desobedientes, y de Elí a Samuel con 2 hijos desobedientes también, y de Samuel a Cis con un hijo obediente, ¿verdad? Y esto me trae a la mente, mujeres hermosas, la parábola de los 2 hijos que nuestro Señor Jesucristo nos habla en Mateo 21, donde nos dice que un hombre tenía 2 hijos, y dice la palabra del Señor que los mandó a trabajar a su viña, y uno dijo, no quiero ir, pero después dice la palabra que se arrepintió y sí fue. Y el otro dijo, sí Señor, yo voy, pero nunca fue. Y en esta historia, mujeres hermosas, con Saúl, vemos que es muy obediente, ¿verdad? Ahorita lo estamos viendo, que es muy obediente a su padre terrenal, pero más adelante lo vamos a ver que cuando se trata de obedecer a Dios no lo obedece. Muchas veces la gente es como Saúl, obedecen a todos menos a Dios. Obedecen hasta sus instintos, pero menos a Dios, ¿verdad? Tienen poco tiempo para el Señor, pero sí tienen mucho tiempo para desperdiciarlo en sus propios gustos, obedeciendo sus propios deseos, ¿verdad? No tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para ir a la iglesia, y si van a la iglesia 1 hora se les hace eterna, ¿verdad? Mientras que en sus deleites se la pueden amanecer y ahí sí no dicen absolutamente nada, ¿verdad? Pero cuando se trata de obedecer al Señor, ahí sí no, ¿verdad? Y dice el Señor, obediencia quiero y no sacrificios, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver que después se lo dice al mismo Saúl, ¿verdad? La Biblia no nos dice, mujeres hermosas, cuántas asnas o cuántos burros, ¿verdad? Se le habían perdido al papá de Saúl, pero hasta la fecha, mujeres hermosas, sabemos que los burros son valiosos porque son animales de carga, ¿verdad? Así que imagínense, mujeres hermosas, pues para el papá de Saúl tenían que haber sido valiosas, ¿verdad? Porque son animales que pueden cargar mucho y pueden cargar por distancias largas, ¿verdad? En México los usa mucho la gente de los ranchos, ¿verdad? Así que yo creo que pues para Saúl pues de alguna manera pues sí valían, ¿verdad? Lo cual aquí también nos deja ver que cuando dice en el verso 1 que sí será un hombre valeroso, lo que se estaba refiriendo era que era un hombre de valor económico, o sea, el papá de Saúl tenía dinero, era un hombre de dinero, ¿verdad? Que tenía siervos y tenía animales, ¿verdad? Tenía ganado. Y le dice a su hijo, llévate uno de los criados, o sea, quiere decir que sí tenía varios criados, ¿verdad? O sea, era un hombre de dinero, poderoso en dinero, ¿verdad? Y en el verso 5 dice, vamos a leer nuevamente el verso 5, dice, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Mujeres hermosas, solo un hombre rico puede perder la preocupación de sus animales perdidos, ¿verdad? Un pobre yo creo que busca hasta la gallina, ¿verdad? A donde sea que esté, pero la encuentra, ¿verdad? Pero un hombre rico sí dice, bueno, se perdieron las asnas, pero pues ni modo, ¿verdad? Ya no me importan las asnas, lo que me importa pues es mi criado, mi hijo y mi criado, ¿verdad? Pero cuando una persona es pobre, pues hasta lo más mínimo que se le pierde, pues lo busca porque pues es pobre, ¿verdad? O sea que aquí sí podemos acabar de comprobar que el papá de Saúl, pues sí era un hombre de dinero, ¿verdad? Porque le dice Saúl a su criado, vámonos porque si no mi papá ahorita ya ni está preocupado por las asnas, está preocupado por nosotros, ¿verdad? Eso quiere decir, mujeres hermosas, que Cis, el papá de Saúl, era rico, pero también era noble, ¿verdad? Porque Saúl llegó a pensar que su padre, pues teniendo dinero y amor, había dejado de preocuparse por los burros perdidos y había comenzado a preocuparse no solamente por él, que era su hijo, sino también por su criado, ¿verdad? Y podemos ver que Cis es un buen hombre, no solo por su amor y su nobleza, sino también porque era justo, porque vemos que el criado tenía dinero, mujeres hermosas, ¿verdad? Y eso nos revela que este criado ganaba un salario, ¿verdad? Mujeres hermosas, en el tiempo de antes muchos esclavos no tenían ganancias, o sea, eran esclavos y solamente lo único que obtenían era la comida y el lugar a donde quedarse, ¿verdad? Pero vemos que Cis no, Cis era justo y le pagaba al siervo un salario, que es por eso que el siervo tiene dinero, porque si no Saúl le hubiera dicho, ¿y tú de dónde sacaste dinero? Pero vemos que el siervo tiene
un poco de, dice que una porción de una moneda de plata, una porción de plata, ¿verdad? Entonces, y no vemos a Saúl decirle, bueno, ¿y de dónde tú sacaste ese dinero, verdad? Eso quiere decir, mujeres hermosas, que Cis era un buen amo, ¿verdad? Y por amos como Cis, era que muchos esclavos no querían irse de sus amos cuando llegaban los 7 años, el tiempo de su liberación, ¿verdad? Y decían, no, yo amo a mi amo y no me quiero ir, ¿verdad? Porque eran como Cis, o sea, eran justos, no solamente proveían alimento para sus criados y un lugar a donde quedarse, sino que también les pagaban un sueldo, que a lo mejor era mínimo, pero sí les pagaban, ¿verdad? Así que cuando Saúl le dice al criado, mejor vámonos porque mi papá ha de estar más preocupado por nosotros que por los burros, el criado le responde en el verso 6 y le dice, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Vamos a leer hasta el verso 10, mujeres hermosas. Y dice, respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la 4ª parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Mujeres hermosas, todo parece indicar que el criado de Saúl era un hombre temeroso del Señor, ¿verdad? Que estaba al tanto de los siervos del Señor, estaba al tanto de Samuel, ¿verdad? Le seguía las pisadas a Samuel, sabía dónde andaba, ¿verdad? Mientras que Saúl ni siquiera lo conocía, nunca había escuchado hablar de él. ¿Se acuerdan, mujeres hermosas, que les había yo dicho que Dios les había dado un rey bien mundano? Bueno, he aquí, ¿verdad? Aquí podemos verlo. Aquí está Saúl. No es que Saúl realmente no conocía a Samuel porque nunca había oído hablar de él, sino simplemente Saúl no estaba interesado en oír de Samuel, mujeres hermosas. Así como muchas veces la gente puede estar bien interesada en muchas cosas, pero nunca se interesa en las cosas del Señor, ¿verdad? Hay gente, mujeres hermosas, que si hiciéramos una encuesta de cuántas personas nunca han leído la Biblia, aun cuando la tienen en su casa, teniendo la Biblia, nunca la han leído. Y ustedes se sorprenderían, mujeres hermosas. Sin duda alguna, Saúl conocía de muchísimas cosas, ¿verdad? De muchas cosas mundanas. Estaba, pues a lo mejor, conocía todo lo que pasaba a su alrededor, que no tenía que ver nada con lo espiritual, ¿verdad? Pero de lo espiritual no sabía absolutamente nada. Y muchas personas están así, aunque muchas veces tienen sus Biblias en su casa, conocen de todo, ¿verdad? Están a la orden del día en cuanto a la moda, en todo lo que pasa en el TikTok, en todo lo que pasa en el Facebook, en todo lo que pasa en las redes sociales, pero no saben nada del Señor. Si usted les dice un versículo, ¿tú has leído en la Biblia este versículo que dice? No, pues no, responden, ¿verdad? O sea, no, nunca han leído la Biblia, ¿verdad? Pues, y no es que la Biblia no exista, hasta ahí la tienen, pero no la leen. Y eso estaba pasando con Saúl también. No es que realmente no conocía a Samuel, que a lo mejor sí, o sea, no lo conocía en persona, ¿verdad? Y el criado tampoco, pero el criado sí había escuchado de Samuel. Pero a Saúl no le importaba y por ende, pues no lo conocía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le importaba, ¿verdad? Hay gente que no le importa el Señor, ¿verdad? Pero a ese Saúl que no conocía a Dios, ese es el hombre que Dios escogió para que fuera el rey de Israel. Ahora se dan cuenta que sí era bien mundano. Mujeres hermosas, ellos dijeron, danos un rey como las otras naciones. Y el Señor dijo, bueno, pues los reyes de las otras naciones son bien mundanos, aquí tienen a su rey bien mundano, ¿verdad? Mujeres hermosas, Saúl era alto, guapo y bien mundano. Y así eran los reyes de las otras naciones. Tenían que escoger al mejor para que los representara.
Entonces el Señor dijo, bueno, ustedes quieren un rey como las otras naciones, bien mundano, así se los voy a dar, bien mundano, alto, guapo, ¿verdad? Igualito, así como ustedes lo quieren, ¿verdad? Así se los voy a dar, ¿verdad? Mujeres hermosas, fíjense en algo bien hermoso en esta porción de la escritura, porque Saúl era el rico, ¿verdad? Y sin en cambio, a la vez era pobre, ¿verdad? Su siervo era el pobre y sin en cambio era rico. ¿Quién sacó la moneda para llevársela a Samuel, mujeres hermosas? El criado. Saúl dijo, yo no tengo nada que darle al varón. Ahí podemos ver, mujeres hermosas, que Saúl era un mal administrador, porque cómo es que no tenía dinero si era hijo de un hombre rico y hasta era papá, o sea, era esposo y papá. ¿Cómo es posible que no tenía dinero con él? ¿Verdad? Pero ¿saben qué, mujeres hermosas? Siendo rico, era pobre espiritualmente porque no conocía al Señor, ¿verdad? Por su parte, el siervo era no solamente buen administrador, ahí demostró al traer esa cuarta parte de una moneda de una porción de plata, ¿verdad? Ahí estaba mostrando que él sí era un buen administrador, ¿verdad? No solamente en lo material, pero también en lo espiritual, ¿verdad? Él tenía conocimiento del Señor y no era egoísta, mujeres hermosas, eso es lo hermoso. Él era rico porque conocía a Dios y no era egoísta. No dijo, bueno, últimamente yo aquí solamente soy el criado, así que pues hay que se las arreglen ellos, ¿verdad? No, él sacó todo lo que tenía y lo dio por amor a su Señor. Él me hace recordar, mujeres hermosas, a la muchachita, si están familiarizadas con la palabra del Señor, a la sierva de la esposa de Naamán el leproso, que un día le dijo a su señora, si mi amo va a ver al profeta Eliseo que vive en Samaria, se va a sanar de su lepra. Esa jovencita no fue egoísta, mujeres hermosas, a pesar de que se la habían robado. Ella no guardó rencor y quiso hacer el bien, y su amo Naamán fue sanado. El siervo de Saúl y la sierva de Naamán eran más ricos que Saúl y que Naamán, porque la riqueza, mujeres hermosas, no se mide en las posesiones, sino en el amor y en el temor a nuestro Dios. Amén. El siervo de Eliseo y la sierva de Naamán me llevaron a acordarme de la viuda pobre que dio las únicas 2 moneditas que tenía, que igual si están familiarizadas con la santa palabra de Dios, ¿verdad? Pueden recordar que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, exalta a aquella viuda pobre que lo único que tenía eran 2 moneditas y las echó en el alfolí del templo, ¿verdad? El Señor les dice a sus discípulos, miren, todos los ricos dan de lo que les sobra, pero esta ha echado todo su sustento, todo lo que tiene lo ha echado en el alfolí del templo, ¿verdad? Mujeres hermosas, esa mujer echó las únicas 2 moneditas que tenía por amor al Señor, ¿verdad? Una de 2, ella estaba confiando que el Señor iba a proveerle para sus necesidades, o solamente lo hizo con todo su corazón para dar esas moneditas para agradecer al Señor, ¿verdad? Por todo lo que ella tenía, que eran esas únicas 2 moneditas. Dijo, Señor, estas 2 monedas tú me las diste, pero yo te las quiero devolver, ¿verdad? Y mujeres hermosas, eso es lo que Dios busca en nosotros, ¿verdad? Que seamos ricos de corazón. Podemos tener muchas posesiones, una cantidad grande de dinero en el banco, pero si nuestro corazón está pobre, somos pobres completamente. Mujeres hermosas, dice Proverbios 13:7, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Y hay quien pretende ser pobre y lo tiene todo. Y sí es verdad, mujeres hermosas, porque hay ricos que no poseen su riqueza, sino que sus riquezas los poseen a ellos, porque ni las pueden gastar en lo que a Dios le agrada. Les duele gastar para el Señor, les duele darle al pobre que ven en las esquinas. Y nada más, eso sí, gastan para sus puros gustos, ¿verdad? Y muchas veces cuando usted les pide no tiene nada, como Saúl, que siendo rico no traía nada en su bolsa, ¿verdad? Pero el pobre sí tenía, porque Dios siempre provee para sus hijos. Amén. Mujeres hermosas, claro, y no siempre va a proveer para todos los pobres, porque hay pobres que no tampoco conocen a Dios, ¿verdad? Así como hay ricos que no conocen a Dios, también hay pobres que no conocen a Dios, ¿verdad? Pero cuando una persona es temerosa de Dios, cuando una persona tiene respeto al Señor, cuando una persona es hija de Dios, hijo de Dios, el Señor siempre le va a proveer. Amén. Aunque sea un poquito, pero no va a dejar de proveerle. Amén. Mujeres hermosas, ¿cómo somos nosotras? ¿Como Saúl o como su siervo?
¿Estamos al tanto de la palabra del Señor y de Dios mismo? ¿O estamos gastando nuestro tiempo y nuestro dinero en cosas mundanas? Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, Mujeres Hermosas, porque él explica esta porción de la palabra muy bonito. Les voy a leer lo que dice. Dice, Saúl salió dispuesto a buscar los asnos de su padre. Su obediencia para con su padre era digna de elogiar. Su siervo propuso que, como ahora estaba en Ramá, visitaran a Samuel para pedir consejo. Donde nos encontremos, debemos usar la oportunidad de familiarizarnos con quienes son sabios y buenos. Muchos consultan a un hombre de Dios si éste se les cruza en el camino, pero no darán un solo paso fuera de su camino para obtener sabiduría. Sentimos mucho las pérdidas mundanas y nos esforzamos mucho para compensarlas, pero qué poco intentamos procurar la salvación de nuestras almas, y cuán pronto nos cansamos de ello. Si los ministros dijeran a los hombres cómo hacerse ricos, serían más consultados y tendrían más honra que ahora que se dedican a enseñarles cómo escapar de la miseria eterna y obtener la salvación. La mayoría de la gente preferiría que le dijeran su suerte y no su deber. Fin de la cita. Mujeres hermosas, me encanta cómo lo explica Matthew Henry, ¿verdad? Muchos solamente piden consejo, como él dice, ¿verdad? Cuando ven a alguien cerca, ¿verdad? Que les puede dar un buen consejo. Y sí, les piden consejo y lo aceptan, pero nunca se atreverían a ir a buscar a alguien, y menos a Dios, para pedirle el consejo, el mejor consejo, porque solamente Dios nos puede dar los mejores consejos, ¿verdad? Y como Matthew Henry dice, ¿verdad? Si todos los ministros del Señor predicáramos de cómo hacerse ricos, tendríamos un montón de gente todos los días, ¿verdad? Tocándonos la puerta para decirnos, ay, háblame, aconséjame de cómo hacerme rico. Y créame, seríamos bien honrados, ¿verdad? Pero como ahora mismo, como él dice, ¿verdad? Les predicamos cómo ser salvos, pues no les interesa, ¿verdad? De hecho, hasta para que escuchen el programa muchas veces tengo que ponerle un título llamativo, porque si no le pongo un título llamativo al programa, ni lo escuchen. Por eso dice el Señor en su palabra, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Así que, mujer hermosa que me está escuchando, si usted aún no es hija de nuestro Dios, hoy es el día de su salvación. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe y dígale, Señor, yo quiero ser tu hija, yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero aprender más de ti, Padre. Yo no quiero, Señor, que el día que tú vengas por tu iglesia, mi Señor Jesucristo, yo ni enterada, porque nunca te busqué. Señor, yo quiero que el día que tú vengas por mi iglesia, me lleves contigo, Señor, porque yo te quiero estar anhelando tu venida, Señor. Quiero conocerte, ayúdame a conocerte, ayúdame a amarte, Señor. Yo quiero ser rica, pero no por lo que tengo, sino porque te tenga yo a ti, Señor. De nada me sirve tener riqueza si no te tengo a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor, aunque no tenga yo nada. Así que, mujer hermosa, hoy es el día. Tal vez para este día a Dios le creo. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídale que venga a su vida, que sea el rey de su vida, porque una cosa es conocerlo y saber que Él es rey, y otra cosa es dejarlo reinar en nuestra vida. Así que hoy es el día de decir, Señor, ven a mi vida, entra a mi corazón. Haz tu trono en mi corazón, Señor. Yo quiero ser tuya para siempre, Padre. Lléname con tu Santo Espíritu y permite, Señor, que tu Espíritu me dé ese deseo, Señor, de leer tu palabra, Señor, ese deseo de orar, de buscarte, Señor, de anhelarte, de amarte, de bendecirte, de agradecerte por todo, Señor. Y por favor, Padre, prepárame para que yo le hable de tu palabra a otros. Así que, mujer hermosa, no deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque no sabemos si vamos a vivir mañana. Así que hoy es el día de decir, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que si esta noche, Señor, yo muero, vaya yo a tu presencia. Amén. Recordemos, mujeres, somos salvas por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Pero si el Señor nos da vida después de aceptarlo como Señor y Salvador, tenemos que vivir como que de veras creemos, ¿verdad? Una vida que demuestre que realmente creemos en Él, que lo honramos, ¿verdad? Lo obedecemos, lo respetamos, ¿verdad? Porque solamente una vida de obediencia a Él va a demostrar que realmente somos salvas. Amén. No podemos decir que somos salvas y seguir viviendo la vida como nos dé nuestra regalada gana, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, te damos gracias, Señor, por demostrarnos, mi Dios amado, que uno no es rico
por poseer, Señor, dinero, por poseer cosas materiales, Señor, sino por tenerte a ti, mi Dios amado. Así que, Señor, esa riqueza queremos, Padre. Enriquécenos más y más, Señor, con tu presencia y tu palabra, Señor. Padre, Dios Todopoderoso, mientras te tengamos a ti, nada nos falta, Señor. Tú nos provees todo, tú eres nuestro buen pastor, Señor. Así que alabado sea tu nombre, Padre. Bendito Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre, enriqueciéndonos, Señor, con tu presencia, Padre, con tu poder en nuestra vida, Señor, para que nuestro corazón, Padre, siempre esté rebosante de misericordia. Y, Señor, seamos como el siervo de Saúl, Señor, como la sierva de Naamán, Padre Santo, como la viuda pobre, Señor, que demos siempre con liberalidad, Señor, y seamos de testimonio para otros, Señor, buscando tu exaltación, Señor, que solamente tú seas exaltado y honrado por nuestro testimonio, Señor. Padre, por favor, danos de tu gracia, Señor, para que seamos verdaderas cristianas, verdaderas siervas tuyas, Señor, que otros puedan ver que realmente tú haces un cambio en la vida de aquella persona, Señor, que te deja entrar en su corazón. Así que, mi Dios amado, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.